días, bienvenidos al Deloitte CyberIcon. Voy a presentar la charla de Phishing e Ingeniería Social, tendencias y fraudes recientes. Yo soy Jaime López y soy Delivery Consultant en el equipo de fraude de Cyber Threat Intelligence de Deloitte. Y bueno, por nuestra experiencia, por lo que hacemos en nuestro día a día, pues os voy a contar un poco qué principales tipos de phishing estamos viendo y sobre todo, no tanto las tipologías, que seguramente todas las conozcáis, sino más bien las técnicas que están usando los phishers últimamente para tratar de que sus engaños sean lo más creíbles posibles, que haya un mayor número de víctimas y también para intentar que bueno, sea complicado detectar estos ataques, estos fraudes. Bien, el primer tipo de phishing que todos hemos visto es el spear phishing o el deceptive phishing. Cambia el nombre dependiendo de si es un phishing muy dirigido hacia una persona, que sería el spear phishing. Se conoce a esa persona, se sabe el objetivo y se intenta defraudar solo a él. O si es un phishing de propósito general que se manda masivamente a un montón de personas en Internet, pues sería el deceptive phishing. Para esta presentación hemos cogido el ejemplo de PayPal, que todos conocemos. En la imagen de la izquierda se ve pues, un phishing claro que se suplanta a la página de PayPal. Se ve claramente que la URL no corresponde al dominio legítimo de PayPal, pero bueno, la apariencia sí que es bastante similar a la página original y bueno, en algunos casos pues, puede haber gente que llega a caer en el engaño. El segundo caso, la imagen del medio, la pantalla roja, es la pantalla que se suele mostrar en muchos casos cuando el phishing ya lleva algo de tiempo en Internet. Ha sido bloqueado por Google, por la tecnología Safe Browsing, y se avisa de que el sitio es fraudulento. Llama la atención aquí en este caso que se usa un subdominio al principio con la palabra PayPal, aunque luego el dominio en el que está alojado el caso pues no tiene nada que ver con la empresa. También sería un fraude. En el caso de más a la derecha hemos podido recuperar el correo que llegaría para redirigir a cualquiera de los dos casos anteriores. Se ve que el sender, el emisor del correo, es una dirección de Gmail, que poco o nada tiene que ver con PayPal. Y normalmente los mensajes que se suelen enviar en este tipo de correos para intentar que sean lo más creíbles posible es un mensaje pues, un poco alarmante, de que ha habido algún problema de seguridad con la cuenta o bien que pues, hay actividad sospechosa e inmediatamente tienes que acceder a PayPal para tratar de recuperar tu cuenta y bueno, tratar de evitar que haya un problema de seguridad. En el caso de abajo del todo se ve pues, uno de los reclamos que suele ser también habitual, que es que si tienes cualquier tipo de problema con tu cuenta, pues accedas a un enlace que claramente pues no corresponde con el de PayPal. Ese sería el primer caso, es el más habitual, bien por correo, bien en una web, recibimos este tipo de reclamos falsos de este tipo de empresas. Por otro lado también estaría el malware-based phishing, es un caso muy similar, también puede ser dirigido, puede ser algo que se mande masivamente a mucha gente. La principal característica de este tipo de phishing es que suele venir un adjunto, bien un zip o bien una serie de documentos ofimáticos que suelen contener dentro una macro. Esta macro, una vez se abre el documento, se activa y lo que hace es descargar pues, un fichero malicioso que lo que va a hacer es infectar nuestra máquina. En este caso sí que cambia un poco el cebo, el reclamo del correo, porque se suele hablar de tu factura o de que tú tienes que descargar por algún motivo ese tipo de documento para hacer cualquier tipo de acción. No sería tan parecido al caso anterior en el que se hablaba de un problema de seguridad y que tienes que hacer una web. En este caso, la intención del atacante es que te llegues a descargar un fichero en tu máquina que la acabe infectando. Hablando de casos de phishing más dirigidos, pues uno que estamos viendo últimamente bastante es el CEO Scam. El CEO Scam consiste en mandar un correo muy dirigido a alguien de secretaría, de recursos humanos o a alguien que tiene acceso a las cuentas de una empresa, con el reclamo de decirle que, bueno, suplantar al CEO y decir que por una situación de emergencia se tiene que hacer una transferencia urgente a un determinado número de cuenta. Esta persona, que seguramente nunca habrá recibido un correo del CEO de la empresa o ni siquiera lo haya conocido en persona, lo conozca pues, de nombre, al recibir este correo pues, va a estar alarmado y en situaciones un poco de nervios y de estrés, en horas seguramente fuera del horario laboral, lo que puede que haga y lo que sucede en muchos casos es hacer esta transferencia porque se lo ha dicho el manda más de la empresa, el jefe. Últimamente estamos viendo un auge de casos de phishing que no se reenvían por métodos tradicionales, sino que se están remitiendo a las víctimas mediante SMS o llamadas telefónicas. En el caso de los SMS ha cobrado el nombre de smishing.
Aquí, bueno, la diferencia es que el SMS al final tiene una longitud más reducida, entonces el mensaje tiene que ser bastante más directo y, bueno, ese reclamo, ese cebo de que la cuenta ha sido bloqueada o que hay un problema de seguridad, pues es mucho más conciso, el engaño tiene que ser mucho más creíble o mucho más directo para que la víctima llegue a acceder. En el caso del phishing, pues es una llamada telefónica. Últimamente estamos viendo campañas masivas, sobre todo de la estafa de Microsoft, en la cual un técnico llama a una persona haciéndose pasar por un técnico de soporte de Microsoft y diciéndole que tiene que instalar determinado software en su máquina para poder solucionar un problema de que la máquina esté infectada. Nada más lejos de la realidad. También se dan muchos casos del príncipe nigeriano, de una persona que por un problema que tiene burocrático no puede sacar determinado dinero de un país, te pide ayuda para que le hagas un crédito y a cambio te va a dar un montón de dinero cuando pueda llegar a su país o solucionar el problema burocrático que tiene. Y también estamos viendo un auge de casos de suplantación por teléfono de manera masiva de compañías de agua y de suministros. En muchas ocasiones, de hecho, no se llegan incluso ni a compartir el nombre de la empresa a la que se suplanta, simplemente se dice soy tu compañía del agua y lo que intentan conseguir es información personal de la persona a la que están llamando con fines varios. Dependiendo de la campaña, pues va a ser por unos motivos u otros. Casos más dirigidos, pues estaría el CEO Scam, que sería igual que el que contaba en la diapositiva anterior, lo que pasa es que, bueno, por vía telefónica en lugar de en un correo, en este caso. El hándicap que tiene aquí el atacante es que o si la persona a la que llama conoce al CEO, va a tener que imitar de alguna manera su voz. Si no lo conoce, pues ese problema no lo va a tener. Y bueno, también existe el phishing muy dirigido a determinados empleados de la compañía que pueden tener información privilegiada para tratar de obtener información sobre ellos. Bien, más allá de los tipos de phishing que he comentado que estamos viendo en la actualidad y que últimamente están bastante activos, creo que lo más relevante y un poco el foco de la charla es conocer qué técnicas están usando los phishers para que estos phishing sean los más creíbles posibles y mucha gente caiga en ellos, sean víctimas de ellos. La principal de las técnicas, y las voy a ir contando de las más habituales a las menos, es el uso de dominio de tipo squatting. Estos dominios son dominios que son muy similares al dominio original de la empresa que se suplanta. Pues si cogemos el ejemplo de PayPal que decía al principio, sería un dominio, por ejemplo, PayPal con 2 L's al final, .com. Ese sería un dominio de tipo squatting. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues cuando una víctima accede a un dominio de este estilo, si no está muy atenta o si no se fija en la URL, va a ver que el dominio pues, puede parecerse mucho al de la empresa legítima, es más probable que caiga en el engaño. Otra técnica que es bastante habitual es el spoofing. El spoofing significa la suplantación del emisor normalmente de los correos de fraude que se envían. En estos casos, pues como veíamos antes, en el correo de PayPal era un correo de Gmail, claramente. Hay en otros casos en los que en lugar de usarse cuentas de Gmail lo que se hace es suplantar al emisor legítimo de una empresa. Vamos a poner el caso de clientes@paypal.com. El protocolo de correo, el protocolo SMTP, permite suplantar al emisor. Luego habría que hacer una serie de comprobaciones, habría que analizar las cabeceras para darnos cuenta de que esto se trata de un spoofing y en algunos casos incluso el cliente de correo lo haría por nosotros y ese correo directamente iría a spam o se pondría en cuarentena y no nos llegaría. Otra técnica, y esta también es una técnica que luego comentaré, que está al alza y cada vez es más frecuente en los casos de phishing, es el uso de certificados SSL. Este es el certificado que permite que una página se visite por HTTPS y que nos aparezca el candadito verde en la barra de navegación. Yo recuerdo hace tiempo que se comentaba como medida para identificar si un caso era phishing o no, que nos fijáramos en si tenía candadito verde o no. Esto a día de hoy es una medida de precaución que no vale para nada, porque la inmensa mayoría de casos de phishing tienen un certificado SSL expedido para el dominio, con lo cual la mayoría van a tener este candado verde. Otra técnica es los anuncios en buscadores. Aquí esto requiere de una inversión por parte del atacante. Va a tener que comprar una campaña en buscadores, bien sea en Google, en Bing, en el buscador que sea, pero seguramente el beneficio que va a tener de esta campaña de phishing va a ser superior a si no hiciera la campaña de anuncios. ¿Por qué? Pues porque al poner un anuncio en buscador, este phishing va a aparecer en los primeros resultados de la búsqueda del navegador. De manera que, bueno, si aparece en el primer resultado, una vez yo escribo PayPal en Google, el primer resultado es un caso de phishing, es bastante probable, si no llevo cuidado, si no me fijo en que el dominio parece sospechoso, que pueda llegar a acceder al caso de phishing y caiga en el engaño.
Además, la particularidad que tienen estos anuncios en buscadores es que yo puedo seleccionar muy bien el intervalo de tiempo en el que quiero que esta campaña funcione y también el público objetivo al que quiero dirigir. Si tiene que ser varón, 20, 30 años, que está en España, bueno, voy a poder dirigir mucho el público al que quiero que le llegue esta campaña de phishing y seleccionar mucho mis víctimas. Una de las técnicas que, bueno, tuvo bastante impacto cuando se conoció, pero que finalmente no ha tenido, no es algo que veamos diariamente en los casos de phishing que analizamos, aunque en algunos sí que se usa, es el uso de IDN homógrafo, que se llama. Esto no es más que registrar dominios con caracteres que no son de alfabetos latinos, que son del alfabeto cirílico, que son de otro tipo de alfabetos, pero que son letras, caracteres muy similares a los de los alfabetos latinos. De manera que yo, si quiero crear un dominio de phishing que sea muy parecido a paypal.com, pues voy a buscar la letra P, la A, la Y, la P, la A y la L en otros alfabetos no latinos que letras, ya digo, que de apariencia sean muy similares a las de los alfabetos latinos. De manera que cuando una persona accede a este dominio, que va a estar registrado con un código que es XN, guión, y una serie de caracteres, cuando este dominio se visita a través del navegador, visualmente el navegador va a interpretar esa serie de caracteres y me va a mostrar algo muy parecido a paypal.com. Esto es un peligro porque a simple vista puede parecer que el dominio que estoy haciendo es el legítimo cuando no lo es. Y bueno, la última técnica, ya decía, esta es la más difícil de encontrar y también sería de las más peligrosas, es subdomain takeover. Esto consiste en que si una empresa tiene un subdominio alojado en un tercero, en un proveedor de terceros, y este dominio cae en desuso, pero no se desvincula del dominio principal de la compañía, en un momento dado me lo pueden secuestrar y alojar ahí un caso de phishing. Esto sería un riesgo bastante grande, sería un incidente de seguridad en toda regla porque consiguen llegar a alojar el caso de phishing de alguna manera dentro de mi infraestructura, dentro de mi dominio legítimo. Y en este caso, bueno, por mucho análisis que hiciéramos, sería realmente complicado a lo mejor llegar a discernir si es un caso de phishing o si es la página legítima. Esto tendría muchísimo impacto en los usuarios que accederán a la web. Hablando de las técnicas de evasión, cómo los phishers, cómo los atacantes intentan que los analistas de ciberseguridad cada vez lo tengamos más complicado para detectar estos casos y para corregirlos. Bueno, igual que intentan que los visitantes de las páginas caigan en el engaño, también intentan que los investigadores de ciberseguridad no detectemos estos casos y permanezcan en Internet durante el mayor tiempo posible. ¿Cómo hacen esto? Pues bueno, una de las técnicas más usadas es el bloqueo geográfico. En los casos de phishing, si yo estoy haciendo un caso de phishing de una entidad financiera de América, pues solo voy a permitir que ese caso de phishing sea visitado desde América, no desde ninguna otra región. De esta manera, pues los investigadores que estén analizando los casos y que estén usando proxies, VPNs o que estén en ubicaciones diferentes no van a conseguir ver este caso. También hay otra técnica de evasión para evitar que estos casos de phishing sean visualizados desde, por analistas de ciberseguridad, y es el filtro por user agent y por dispositivo. Hay casos de phishing que estamos viendo que solo son visibles desde dispositivos móviles o de ordenador, o que también se fijan en el user agent, es decir, en el identificador del navegador que se está usando para visitar el caso, y si ese user agent no corresponde a Chrome, ni corresponde a Safari, ni a Opera, ni a cualquier navegador conocido, sino que es un script o es algún tipo de automatización, seguramente no va a poder visualizar el caso de phishing. Le va a mostrar una página blanca o le va a redirigir a Google o cualquier tipo de técnica. También hay filtros por referer. ¿Esto qué significa? Bueno, muchas veces los casos de phishing que llegan por correo, el enlace que aparece en el correo es lo que llamamos una redirectora, es decir, una URL a la que yo accedo y que luego me redirige al caso de phishing final. Cuando el caso de phishing final detecta que yo no vengo desde esa redirectora, es que algo raro pasa. Realmente a mí no me ha llegado el correo, por algún motivo tengo esa URL final, pero a lo mejor no soy el que debería de estar haciendo la página web, no soy la víctima. De manera que tampoco me lo muestra. Este filtro nos complica a veces mucho las cosas porque salvo que tengamos todo el contexto del caso, salvo que tengamos el correo original, la redirectora, la URL de phishing final, muchas veces no podemos ver los casos. Y por último, la última técnica y la más reciente de las 4 es la detección de máquina virtual y de sandbox.
Al final, los investigadores de ciberseguridad lo que nos interesa es tratar de automatizar lo máximo posible tanto la detección como el análisis de estos casos. En muchas ocasiones usamos máquinas virtuales, entornos virtuales en la nube, sandbox, etc. Y bueno, últimamente estamos viendo la aparición de código JavaScript en los kits de phishing que están dedicados exclusivamente a detectar este tipo de entornos que no serían los de una víctima del phishing, sino que son más bien propios de investigadores de ciberseguridad. ¿Cómo detectan que yo estoy en una máquina virtual? Pues bueno, al final sería un poco la suma de las técnicas anteriores. Por un lado van a mirar la resolución de mi pantalla, si mi pantalla es muy pequeña o si encima estoy en un dispositivo headless que no tiene pantalla, ni teclado, ni ratón, bueno, eso va a ser sospechoso. La geografía desde la que estoy visitando la página, el user agent, bueno, hay una serie de técnicas, de parámetros que van a revisar para tratar de identificar si soy un investigador de ciberseguridad o no. Y bueno, por último, voy a comentar las tendencias que estamos viendo desde Deloitte en cuanto al phishing, cómo está creciendo, cómo está aumentando el número de casos de phishing que detectamos mes a mes y anualmente también. Hemos podido sacar unas métricas del año 2020 en las que se ve claramente cómo hay un incremento de los casos. Si hubiéramos puesto la gráfica anual, desde hace unos años hasta esta parte, es totalmente creciente, la tendencia es al alza. De hecho, bueno, siempre suele haber unos picos cerca de la llegada del periodo navideño por el aumento de compras, el aumento de transferencias de dinero, etc. Y en este caso, bueno, se ve claramente como llegando a diciembre suele haber un pico, luego baja un poco, etc. Esto se está repitiendo en el año 2021, lo que pasa es que las cifras año a año ya digo que van creciendo, van aumentando. También es interesante lo que comentaba anteriormente, del candadito verde del certificado SSL. Mirando año a año, cuatrimestre a cuatrimestre, está aumentando de manera pues, tremenda el uso de certificados SSL. Aquí se ve como en el año 2020, en el último cuatrimestre, estamos hablando de que más del 90% de los casos de phishing usaban certificados SSL, con lo cual esa medida de que si tengo candado verde en la página no es un phishing, pues eso ya no tiene ningún sentido, no vale de nada. Y por último hemos sacado unas tendencias de las industrias más afectadas por phishing en el último cuatrimestre del año pasado, en la cual pues, bueno, se ve que banca, por motivos obvios, porque al final hay dinero de por medio y el phisher lo que quiere sacar es pues, un rendimiento económico, es el sector más golpeado por estos casos de phishing, bueno, seguido de retail, pagos, etc. Al final, bueno, estos son simplemente una pequeña muestra de las tendencias que estamos viendo, que creo que puede ser interesante también para tener claro las industrias más afectadas por estos fraudes. Y bueno, nada, esto es todo. Quedo pendiente de las preguntas que tengáis al respecto de la charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por la charla, ha sido súper interesante. La gente se ha animado un poquito más y nos han hecho algunas preguntas. La primera es de Miguel Fernández, que nos pregunta: ¿cuál es la mejor técnica de detección temprana de casos de phishing? Bueno, esto es una buena pregunta. Realmente elegir una técnica es algo complicado. Si tuviéramos que elegir solo una, yo creo que me quedaría con la detección por referer. Al final, podemos distinguir entre tipos de detección activa y tipos de detección pasiva. Creo que los activos, porque están en la propia infraestructura del cliente desplegado y al final nos están dando información en tiempo real, son los más adecuados y los que mayor porcentaje de éxito tienen. Y si buscáramos un poco un equilibrio entre una técnica de detección activa que además tampoco sea muy compleja de desplegar en un entorno, en la infraestructura de un cliente y que nos dé un buen resultado, yo me quedaría con la detección por referer. Al final es en el frontal de la página web de nuestra empresa. Vamos a poner el ejemplo de PayPal que ponía en la presentación. Pues yo en los logs que estoy recibiendo de todo el tráfico entrante a mi página web voy a mirar la cabecera referer, de dónde vienen esas peticiones. Y ahí voy a poder identificar pues, páginas sospechosas que en la mayoría de casos van a ser phishing. Va a haber que hacer un filtrado un poco, pues quitar obviamente los que vengan los que estén incluidos en el ranking de Alexa de 1 millón, páginas muy conocidas, páginas de Google, etc. Pero sí que, bueno, es una técnica de detección que funciona bastante bien. Vale, la siguiente pregunta es de Manuel Martín. Bueno, te da las gracias por la charla
y nos comenta o nos pregunta que si existen diferencias entre los casos de phishing que afectan a entidades españolas y las que afectan a otros países. Sí, esto es interesante también. Al final, dependiendo del país y dependiendo también mucho del tipo de empresa que se ataca, sí que vemos bastante cambio de técnicas. Comentaba una en la presentación, que era el bloqueo por geolocalización. Por ejemplo, sí que vemos mucho en entidades, sobre todo financieras sudamericanas, que hay muchísimo bloqueo por geolocalización. Al final, la mayoría de phishings de estas entidades solo son visibles desde el país donde opera el banco o por lo menos desde la región. También miran muchísimo, sobre todo, ya digo, en Latinoamérica hay muchísimos bloqueos por IPs que están categorizadas como VPN o proxy para evitar que analistas o investigadores de ciberseguridad puedan acceder al phishing. Y bueno, sí que hay particularidades. En España, por ejemplo, se lleva un poco más la técnica de intentar que solo puedan acceder a ciertos casos desde dispositivos móviles. Son campañas que son muy específicas, que se envían por SMS o se envían por WhatsApp y entonces el phisher solo quiere que se pueda acceder a ellos desde teléfonos móviles. Entonces, bueno, sí, respondiendo un poco de manera un poco más breve a la pregunta, dependiendo del país y también dependiendo del tipo de empresa, pues hay particularidades, hay cambios. Hay diferencias, muy bien. La siguiente nos la hace Lucía Noriega y es ¿cómo consiguen los atacantes robar el código OTP que llega por SMS para entrar en la banca online? Aquí ha ido cambiando a lo largo del tiempo estas técnicas que usan los atacantes para robar el código OTP. Como sabéis, bueno, para quien no le suene, el código OTP es el One Time Password, es este código que nos llega por SMS muchas veces como múltiples factores de autenticación para verificar ciertas transacciones, incluso también a veces para acceder a la banca online. Hubo hace unos meses una campaña bastante importante de aplicaciones maliciosas cuyo único fin era robar justamente estos códigos OTP. Entonces, cuando terminabas de introducir todas tus credenciales en el caso de phishing, al final la propia página del phishing te pedía que te instalaras una aplicación. Esta aplicación era exclusivamente para robar este código. Últimamente también estamos viendo que lo que están haciendo son campañas de phishing, de llamadas telefónicas para intentar robarte este código, o incluso, bueno, con algún otro troyano secuestrarte el terminal y entonces puedes robarte el SMS. Aquí esto es bastante cambiante, va cambiando mucho por temporadas y también dependiendo de la entidad, los phishers que suelen atacar a ciertas entidades suelen ser siempre los mismos y dependiendo del atacante que está detrás, pues se las ingenian para robar este código. Muy bien. La siguiente pregunta es de Borja Muñoz y nos comenta si puedes dar recomendaciones para identificar un caso de phishing. Bueno, al final, para mí lo primordial es sobre todo estar un poco despierto y sospechar de todo aquello que no hayamos solicitado o que no estemos esperando. Es decir, yo voy por la calle y a mí me para una persona y me dice que me va a ofrecer muchísimo dinero y voy a desconfiar de ella. En Internet debemos de tener un poco la misma actitud y muchas veces también por descuido, por falta de atención o porque estamos actuando de manera un poco automática, no tenemos en cuenta estas cosas. Partiendo de esta premisa, pues primero desconfiaría de cualquier correo que venga con un asunto alarmante. Tu cuenta ha sido bloqueada, tienes una transferencia de 1.000 millones de euros que se está haciendo desde tu cuenta, hay un problema de seguridad relacionado con lo que sea. Bueno, todo ese tipo de premisas o incluso te envío tu factura de no sé qué empresa energética que además yo no soy cliente. Bueno, todo este tipo de cosas en general hay que desconfiar porque en la mayoría de casos estas empresas no nos van a contactar por correo electrónico. Y luego también pues, hay que estar un poco pendiente de elementos que nos puedan ayudar en esto. Por ejemplo, el dominio, la URL, que sean dominios que conocemos, que el dominio, si yo tengo una duda, pues lo busque en Google y me salga en los primeros resultados de la búsqueda, que efectivamente sea el de la entidad que yo estoy intentando visitar. Lo que decía, el candadito verde, el certificado HTTPS, o sea, el certificado SSL, perdón, la navegación por HTTPS, hace ya tiempo que no es un indicador, por ejemplo, para determinar si un caso es phishing o no, porque hoy en día prácticamente todos los casos de phishing usan certificados SSL. Pero eso sí que creo que hay patrones, pues el dominio, que no haya elementos en la página que de repente no funcionan, que la página tenga una apariencia como la que conocemos habitualmente de nuestro banco, que el correo, que hayamos llegado a ese enlace por medios propios y que no venga por un asunto alarmante. Bueno, al final es un poco, sobre todo más allá de a lo mejor recomendaciones más uno por uno, creo que lo que sobre todo soluciona la inmensa de la mayoría de estos problemas que podemos tener al ver un caso de phishing es tener una actitud un poco de alerta ante cosas que no esperamos y eso seguro que nos va a ahorrar un montón de disgustos.
Es verdad que hay veces que es complicado detectarlo, ¿no? Hay casos que a mí me resulta muy complicado y sé que estoy viendo un caso de phishing. O sea que, bueno, también hay casos bueno, esto es como todo. Si es un caso muy bien hecho, es una campaña muy dirigida y tal, pues bueno, todos podemos fallar, todos podemos caer en el engaño. La idea es que sean las menos veces posible y lo podamos tener lo más controlado posible. Yo creo que con estas recomendaciones, pues un poco el grueso de los casos de phishing, los más estándar que vamos a recibir, los podemos evitar. Sí, quizá a mí se me ocurría otra que era si te pedían registrarte en algún link, que te registraras directamente tú buscándolo en Google, ¿no? No directamente desde ese enlace. Sí. Pues sí que yo en alguna ocasión he visto algún caso de phishing de estos que te vienen una URL que dices, jo, es que es súper parecida. Sí. No sé si sí, si no, bueno... Al final... Claro, entonces dices, mejor me conecto yo por mi cuenta y ya veo si me han enviado algo o no. Vale, y... luego también nos pregunta Luis Álvarez que si el phishing es el principal vector de ataque contra las empresas. Bueno, yo creo que sí que lo es, sinceramente. Creo que es una amenaza muy conocida, que todos hemos visto, todos conocemos. Además, bueno, hemos repasado así los casos más claros. Pero creo que a día de hoy sigue siendo el principal problema para las empresas. Todos los grandes ataques, todas las campañas que vemos de todo tipo de malware, de amenazas muy dirigidas, al final la inmensa mayoría de ellas creo que tienen un factor en común, que es que empiezan por un phishing, empiezan por un correo súper sencillo, que se lo mandan a la persona adecuada, a lo mejor, pues ya digo, un phishing muy bien elaborado, muy dirigido, con mucho conocimiento de la persona, con mucho contexto de lo que queremos conseguir, pero que al final es lo que abre un poco la puerta a todo lo demás. Luego pueden desplegar un malware súper sofisticado que afecte a nuestra empresa y nos robe muchísima información porque conocen de primera mano nuestra infraestructura o pueden hacer lo que quieran, pero suele ser, ya digo, el vector de ataque suele ser la inmensa mayoría de veces un caso de phishing. Entonces, bueno, es una estafa que no nos cansamos de hablar de ella porque creo que está a la orden del día y además cada vez sí que estamos observando una tendencia en la mejora de las técnicas que usan los phishers, cada vez están mejor preparados, igual que también nosotros estamos mejor preparados, pero bueno, esto es un poco pues la pelea esta del gato y el ratón, de nosotros conseguimos detectar los phishing de manera más eficiente, entonces ellos inventan otra cosa o usan ciertas técnicas. Bueno, es una cosa que ya digo, que seguramente si hiciéramos esta misma charla el año que viene podríamos contar cosas que a día de hoy no estamos viendo y que serán el problema el día de mañana. Sí, al final ellos atacan al eslabón más débil. Correcto, no, total. Y bueno, y sobre todo, también en el caso que comentaba del CEO Scam, esas llamadas a la secretaria o a la persona de recursos humanos o a gente que tiene acceso a las cuentas suplantando al jefe, al socio, al directivo de la empresa de turno, bueno, tienen muchísimo impacto, impacto sobre todo financiero, también impacto a nivel reputacional. Y bueno, están a la orden del día, ya digo, creo que es algo, el phishing, que no nos podemos olvidar de ello, aunque lleva muchísimo tiempo con nosotros. Vale, pues creo que no había más preguntas. Así que muchísimas gracias, Jaime, y muchísimas gracias a vosotros por estar ahí. Vamos a estar en la, sala Voy a estar en la sala de networking de Detect and Response a las 12:30, de 12:30 a 1, para responder todas aquellas dudas que tengáis. Y bueno, si queréis debatir también sobre algún tema, bueno, lo que sea, voy a estar ahí disponible con vosotros. Vale, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente charla. Adiós. Hasta luego.